Mark Zuckerberg y Meta salen al rescate de Wall Street, que tuvo hoy una jornada para el olvido con los principales índices bursátiles en caídas importantes y especialmente el Nasdaq, que cayó más de 2%, casi 2,5%, en una sesión en la que persiste la preocupación de los inversionistas por las altas tasas de interés y además el petróleo en subida por nuevas tensiones en el Medio Oriente y además preocupación por los reportes trimestrales de las empresas. Ayer martes al final de la sesión reportó Microsoft que gustó, pero también reportó Alphabet, es decir, Google, que no gustó. La acción cayó con fuerza hoy miércoles y arrastró al mercado a la baja. Y hoy al final de la sesión, por cierto, con la caída de hoy el Nasdaq quedó en territorio de corrección, lo vamos a ver en detalle. Al final de la sesión de hoy miércoles reportó Meta y vamos a comenzar allí a ver si Meta logra con este buen reporte darle un poco de ánimo al mercado que bastante que lo necesita. Amigos, es miércoles 25 de octubre, 7 pm y a esta hora vamos a comenzar nuestro acostumbrado recorrido por lo que fue la jornada en los mercados financieros. Dice Reuters que Meta superó las estimaciones de ingresos y recortó su previsión de gastos para el 2023. Esto es música para los oídos de los inversionistas porque es una empresa que está aumentando los ingresos, es decir, la línea de arriba de eso estaba ganancias y pérdidas, pero además si recorta sus gastos, quiere decir que al final del año va a tener más ganancias de lo esperado. Esto es maravilloso para los inversionistas, como les decía. Y aquí hay un resumen de lo que reportaron. Los ingresos se esperaban 33,56 billones de dólares y finalmente fueron 34,15. Es decir, superó las expectativas, pero además es un aumento en los ingresos de 23% respecto al tercer trimestre del año pasado. Y las ganancias por acción se esperaban $3.63, sin embargo fueron $4.39, pues superó con creces las expectativas. Y aquí hay dos métricas importantísimas en el caso de Meta, que son el DAU. El DAU son los usuarios diarios de las aplicaciones de Meta. Y aquí dice que 2,09 billones, es decir, más de 2.000 millones de personas alrededor del mundo utilizaron a diario por lo menos una aplicación de Meta. Eso es un aumento de más de 5% respecto al año pasado. Y el MAU, que es cuántos usuarios utilizaron al menos una vez al mes alguna aplicación de Meta, y esos son 3.000 millones de personas alrededor del mundo, un aumento de 3% respecto al año pasado. Y estos son números increíbles. Pocas empresas en el mundo pueden tener una penetración, un alcance como el que tiene Meta, que le llega casi la mitad de los seres humanos que habitan este planeta son usuarios de alguna aplicación de Meta. Y aquí hay un titular sorpresa de Meta: la matriz de Facebook supera los estimados del tercer trimestre, sube 4% en el after hours, el mercado extendido. La primera reacción del mercado fue buena, sin embargo eso después fue cambiando. Aquí se los tengo, fíjense. La primera reacción, el mercado cerró a las 4. A las 4:15 salió el resultado de Meta, ¿ok? Vamos, le dimos un momento para que el mercado reaccionara. Los primeros minutos siempre son muy volátiles. Esta foto, como pueden ver ahí, la hice esta imagen a las 5:43. Ya hora y media después que se habían dado los resultados, el mercado estaba optimista, le gustó lo que vio y con razón, porque fue un buen reporte y estaba arriba la acción un 2,66%. Sin embargo, ahora más tarde hice otra imagen para que vieran cómo el mercado de repente cambió y ahora está cayendo un 3,35%. Bueno, es normal que el mercado extendido sea muy volátil, como siempre les he dicho. No compren ni vendan acciones, no participen en ese mercado si no es estrictamente necesario. Es un mercado muy poco líquido y muy volátil. Se verá mañana cuál es la reacción de los inversionistas, pero más allá de Meta, que tuvo un buen reporte, hay nerviosismo en los mercados. Ahora, yo quisiera rápidamente revisar un poquito lo que es Meta, porque Meta es una de las mejores empresas de Wall Street, es una de las mejores empresas del mundo en realidad, por la rentabilidad que tiene, por el modelo de negocio que tiene y por las increíbles ventajas competitivas que tiene. Entonces, rápidamente, algunas de las cosas que yo veo en las empresas cuando las estoy analizando, fíjense, estos son los ingresos de Meta de los últimos 10 años. Ahí ustedes ven claramente una línea ascendente. Esos ingresos, ese crecimiento se frenó en el último año, año y medio. Por eso la acción el año pasado cayó mucho, cayó tanto que se puso muy atractiva. Felicitaciones a quienes invirtieron en Meta cuando cayó 150, 100, inclusive 90.
Pero aquí ven, con el reporte de hoy, ese número, ese gráfico vuelve a crecer y esto no incluye el reporte de hoy, esto es hasta el trimestre pasado, pero cuando entre ahí el trimestre de hoy, esa barra va a ser más alta que todas las demás. Esos son los ingresos, este es el flujo de caja libre, el free cash flow que le queda a Meta. Bueno, efectivamente, a finales del 2022 tuvieron algunos problemas, tuvieron muchos gastos, gastaron mucho dinero en el tema del metaverso, que finalmente tuvieron que recoger, pero claramente se ha recuperado y es una empresa que produce cantidades asombrosas de flujo de caja libre. De hecho, en el trimestre anterior ese número quedó en más de 10.000, tal vez unos 11.000 millones de dólares. Solamente el trimestre pasado, flujo de caja libre, dinero que queda para premiar a los accionistas, a los inversionistas, y este trimestre seguramente ese número va a ser mejor, no lo tenemos todavía porque acaba de ser reportado. Y a mí me gusta ver el flujo de caja libre, pero descontar de ahí lo que es el pago que se hace en acciones de la empresa a los empleados. No lo voy a explicar por aquí, es un cuento largo, pero la forma correcta de ver el flujo de caja libre que produce una empresa es descontando, en el caso de las tecnológicas, que suelen pagarle a los empleados mucho, no con efectivo, sino con acciones de la propia empresa. Hay que descontar del flujo de caja libre ese impacto, y aquí lo vemos que Meta, aún quitándole todo lo que gasta en entregarle, en pagar en acciones, sin efectivo que saca de su bolsillo, sino entregando las acciones de la propia empresa a los empleados, aún restando eso, hay un flujo de caja maravilloso que produce esta empresa. Y aquí están las ganancias por acción. Vemos que de nuevo sufrió un poco durante el último año, pero en franca recuperación, y hoy la ganancia por acción, la vimos en una lámina anterior, este trimestre fue más de $4, 4,36 si mal no recuerdo. Así es que cuando esa barra entra en este gráfico, pues va a reventar el gráfico, porque este gráfico que está aquí llega hasta $4 y la ganancia fue más de $4, así es que es la ganancia más alta histórica para Meta, la que reportó hoy ganancias por acción. Y no solamente que la empresa está ganando dinero y gana más, sino que cada vez tiene menos acciones, por esto que está aquí. Esta es la cantidad de acciones que hay en el mercado de Meta, y ustedes ven que este gráfico va bajando porque cada vez hay menos acciones de Meta, porque Meta recompra sus acciones. Es lo que llamamos una empresa caníbal. Caníbal porque se va comiendo sus acciones, las va recomprando, y esto genera un efecto maravilloso con las ganancias por acción, porque la empresa cada vez gana más, pero además hay menos acciones. Entonces las ganancias que hay por cada acción pues cada vez son mayores. Esto es algo que le gusta a los inversionistas. Las empresas reparten sus ganancias a través de dividendos, pero otra forma de hacerlo en vez de dividendos es comprando sus propias acciones. Algunos prefieren esta ruta, esta vía, porque además tienen menos impacto tributario. Cuando una empresa le entrega a ustedes un dividendo, ustedes tienen que pagar impuestos por ese dividendo que recibieron. En cambio, aquí no se genera ninguna consecuencia fiscal y la empresa está básicamente entregándole dinero a los accionistas porque está comprando acciones de ella misma y neutralizándolas, eliminándolas y haciendo más pequeño el pool de acciones. Y bueno, de todas maneras, no olvidemos que hay algunas amenazas para Facebook, siempre las hay, siempre las habrá, y aquí France 24 nos recuerda que Facebook, según el fiscal y los fiscales de varios estados que están demandando a Facebook, según ellos, Facebook e Instagram dañan la salud mental de los niños en una demanda de más de 40 estados de Estados Unidos contra Meta. Y bueno, yo me pregunto, ¿y esto dónde están los padres? Y Facebook e Instagram dañan la salud de los niños y TikTok no la daña, o Snapchat, o la televisión, o las películas, o la matazón que tienen todos los días en los juegos estos tipo Fortnite. No sé, me parece un poco alada por los cabellos esta demanda. No tengo duda de que las empresas tecnológicas pueden hacer más para proteger a los niños, a los adolescentes, pues, dándonos control a los padres. Yo en mi caso, por ejemplo, controlo cuántas horas en las pantallas pueden estar mis hijos. Bueno, la única que me queda que es menor de edad, y qué tipo de contenidos puede ver. Y ese tipo de cosas son buenas. Estoy seguro que se puede hacer más, pero difícil culpar a Facebook y a Instagram de todos los males que hay en la sociedad. Bueno, seguimos. Vamos a la sesión de hoy, que fue una sesión muy dura. Los índices, el S&P 500 y el Nasdaq, cayeron con fuerza tras los resultados de Alphabet que fueron ayer. Wall Street a la baja, pesan las tecnológicas por los decepcionantes resultados de Alphabet. Y ya les voy a hablar porque esos resultados de Alphabet no fueron nada decepcionantes, señores. Pero lo que pasa es que las expectativas en Wall Street están muy altas. Wall Street está esperando milagros. Estas son empresas altamente rentables. Alphabet ganó dinero, creció. Solamente un área en la que hubo preocupación, que tiene que ver con la nube, pero aún así la castigaron muy fuerte. Wall Street cierra en rojo y el Nasdaq pierde 2,43% arrastrado por Alphabet. Y el Wall Street Journal dice
que Microsoft tiene, vamos a decir, aumenta su ventaja sobre Google en la carrera por la inteligencia artificial y por eso es que el mercado está castigando a Google. Se preguntan si en el mercado de la nube, que es gigantesco, ¿por qué Azure, que es la nube de Microsoft, digamos, el negocio de nube de Microsoft, creció tanto, creció algo así como un 29%, mientras que el negocio en la nube de Google solamente creció un 22%, que de todas maneras es un crecimiento maravilloso, pero creció más lento que el mercado? Bueno, el cuento largo corto es que algunos están pensando que es que Microsoft, con todo el tema de la inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, está robándose el mercado de los otros grandes competidores que son Google y Amazon. Mañana reporta Amazon. Hay que ver qué reporta Amazon en el sector de la nube. Amazon es el jugador más grande en la nube con el AWS y hay que ver si Amazon creció más o menos que Microsoft en esta materia. Y puede ser que mañana veamos una reacción. Si Amazon no creció más que Microsoft, puede ser que la acción de Amazon también sea castigada como fue castigada hoy la de Google. Y esto fue Google en la sesión de hoy, una caída de 9,49%, una caída importante para una de las empresas líderes del mercado. Las acciones sufren ya que los débiles beneficios agravan la preocupación por las tasas. Y es que, bueno, las tasas de interés están altas, me puedo ganar el 5% con un bono del tesoro y sin ningún riesgo. Si voy a tener acciones, las acciones me tienen que estar ganando mucho dinero, me tienen que dar buenos dividendos. Y el Wall Street Journal nos apunta que hoy el Nasdaq entró en territorio de corrección porque cayó un 10% desde su último punto alto. Ahí está el gráfico. El 19 de julio cerró en 14.358 y al nivel que cerró hoy ya está un 10% por debajo de ese pico. Eso no quiere decir nada. Puede ser que de aquí rebote y retome esos puntos, o puede ser que siga cayendo. Como ustedes saben, el mercado es impredecible en el corto plazo. No traten de adivinarlo ni de pronosticarlo. Limítense a invertir con visión de largo plazo y si en algún momento ven alguna oportunidad de esas que se aparecen pocas veces en la vida, pues no duden en aprovecharla, pero siempre con mucho cuidado, con mucha prudencia. Y aquí ya hablamos del Nasdaq, pero el S&P 500 está 8,8% por debajo de su punto más alto de el 31 de julio pasado y está cerca de llegar también a una corrección de 10% como ya lo hizo el Nasdaq, mientras que el S&P Equal Weight, que es básicamente el S&P 500, pero no sin tomar en cuenta la capitalización, el tamaño de cada empresa, sino que en esta versión del S&P 500, Apple y Microsoft pesan lo mismo que Coca-Cola o McDonald's, todas pesan igual, y ese está abajo un 12,5%. Y el Russell 2000 de empresas pequeñas es el que ha estado más golpeado, ese está 18% abajo de su punto más alto. Y algunas de las empresas, amigos, que hoy tocaron su punto más bajo del último año. Y de nuevo, esto no quiere decir nada, esto no quiere decir que están baratas. Hay empresas que hoy están en su punto más bajo del último año y siguen estando caras o sobrevaloradas o van a ser una mala inversión si las compras hoy. Hay otras que están a muy buen precio y están en sus puntos más bajos y la verdad es que en el último año no las hubieras podido comprar a mejor precio. Hay de todo, cada quien tiene que hacer su propio análisis. Esto no son recomendaciones de inversión, solamente algunas de las empresas que están tocando sus mínimos del año, que ya son empresas importantes, marcas y nombres que ustedes reconocen: Goldman Sachs, Pfizer, Bank of America, Citi, Moderna, PayPal, General Motors, Honeywell. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Albemarle, Discover Financial, que son tarjetas de crédito, Danaher, una de las grandes empresas, Steel Lauder, DocuSign, Enphase, unas cuantas, bueno, muchas empresas maravillosas que están en su punto más. Thermo Fisher, una empresa que es un monstruo, pero bueno, un poco cara. Texas Instruments, gran empresa en semiconductores. Top Golf, para aquellos que juegan golf, no me encanta la empresa, pero bueno, todas en su nivel más bajo del año. Y aquí nos dice Bloomberg que un ETF de tecnología está arriba después que cerró el mercado por el rally de Meta. Recordemos que Meta reportó y la acción se disparó. Este ETF también subió, pero como ya vimos, unos minutos después, un rato después, ya el mercado extendido está más bien en caída, o la acción de Meta está en caída, y el bono de Estados Unidos genera una rara anomalía que romperá el mercado. Esto es importante. Una anomalía. ¿Cuál es la anomalía? Aquí dice: hace 23 años que la rentabilidad de la deuda, es decir, de los bonos del tesoro, no superaba la rentabilidad esperada del S&P 500. Y esta situación anticipa un accidente grave en el mercado en busca de la normalidad. Y esto lo que quiere decir es lo siguiente: cuando uno invierte en acciones, por ejemplo en el S&P 500, uno tiene un retorno esperado por esa inversión. Hay unas ganancias esperadas de las empresas que están en el S&P 500. Esas ganancias esperadas en este momento están más o menos en el 5%. Es decir,
Si yo invierto $100 en el S&P 500, yo espero que el año que viene esas empresas me produzcan $5 en ganancias por esos $100 que yo invertí. ¿Ok? Bueno, maravilloso. Ahora, ¿qué pasa? Que los bonos del tesoro que antes rendían 0, 1 o 2%, ahora rinden 5% o un poco más en algunos casos. Entonces, yo como inversionista saco mi cuenta y digo, ya va, si yo compro el S&P 500, invierto en acciones y mi retorno esperado, mi ganancia esperada el próximo año es 5%, pero eso lo logro con un bono del tesoro sin ningún riesgo, sin ninguna volatilidad, el gobierno de los Estados Unidos siempre me va a pagar, ¿por qué voy a invertir en acciones? Entonces aquí entra la discusión de la prima por riesgo o la prima por acciones. Si yo me salgo del bono del tesoro, que es sin riesgo, 5%, para invertir en acciones, es porque la expectativa de ganancias que me están dando las acciones es mayor al 5%. En este momento eso se cruzó y entonces la expectativa de tener un bono del tesoro versus invertir en el S&P 500 están iguales o inclusive están a favor del bono del tesoro y eso es una anomalía. ¿Cómo se corrige eso? Para volver a llegar a un momento normal. Bueno, una de dos. O las tasas de interés bajan, es decir, tiene que haber un rally en los bonos del tesoro que suben de precio para que bajen las tasas a 4, 3 o 2%, entonces son atractivas las acciones que se van a ganar 5% el año que viene, ¿verdad? O cae el mercado, caen las acciones, cae el S&P 500, cae un 5, un 10% y entonces hace que sus ganancias del año que viene ya no son 5%, sino 6 o 7, porque ahora las acciones están más baratas, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que esto se haya entendido, pero lo cierto es que no se va a mantener, probablemente no se va a mantener por mucho tiempo esta anomalía en donde yo puedo comprar un bono del Tesoro de los Estados Unidos con toda la seguridad que me da al 5%, versus arriesgar mi dinero comprando acciones que son mucho más volátiles y que están rindiendo menos del 5%. Entonces, bueno, dice aquí que la normalidad llegará con una recesión, es decir, en algún momento va a pasar algo, se va a romper algo en los mercados y eso va a normalizar las cosas. Bueno, esperemos que no sea así. Yo les recuerdo que muchas veces los titulares de la prensa son muy negativos, las noticias malas venden más que las buenas. Como yo les he dicho, no hay que ser excesivamente negativos con el mercado, ni tampoco excesivamente optimistas. Simplemente tratar de ver las cosas como son, analizar lo que está ocurriendo y entender que al final hay mucha volatilidad en el corto plazo, pero en el largo plazo las acciones y las empresas van a crecer, van a ganar más dinero, el mundo está cambiando, el mundo está creciendo, el mundo de hoy es mejor, hay mejores empresas, mejores modelos de negocio y más calidad de vida que hace 20 años o que hace 50 años o que hace 100 años. Y así va a seguir siendo, el mundo progresa, la economía crece, las empresas crecen, negocian, ganan dinero, lo reinvierten. Así es que en el largo plazo a veces hay que todo este ruido hay que apagarlo y concentrarse en el largo plazo. Bien, Bloomberg dice aquí que según Jim DeMare, que es un analista de Bank of America, dice que advierte sobre los peligrosos efectos de los rendimientos del bono del tesoro sobre 5% y dice que los rendimientos de los bonos tan altos, es decir, las tasas de interés tan altos están forzando a la gente a esperar para tomar algunas decisiones y puede ser que hay gente que va a comprar una casa, pero los créditos hipotecarios están tan altos porque las tasas han subido que retrasa esa compra. O va a comprar un carro, pero también los créditos para comprar carros han subido porque los bonos, las tasas que se desprenden de los bonos de tesoro han subido. O una empresa va a emprender un proyecto y decirle retrasarlo porque cuando las tasas estaban en 3 o 4 lo podía financiar, pero hoy al 7 o al 8 no lo puede financiar. Bueno, en fin, de nuevo, sabemos que las altas tasas de interés traen algunos problemas a la economía y además hubo noticias en Washington. Por días estaba el Congreso sin un speaker y ahora eligieron uno de los republicanos. Pareciera que es un aliado del expresidente Donald Trump. Aquí está la noticia también en Bloomberg. El Congreso finalmente elige al speaker, es un aliado de Trump y esto no sé cómo evaluarlo, yo no soy experto en la política norteamericana, trato además de seguir los mercados y el mundo financiero, trato de seguir la política de mi propio país, en Venezuela y de algunos países latinoamericanos, no tengo el tiempo para analizar a fondo la política americana, ni soy experto en Washington, que es muy complicado, pero tengo la impresión de que es la línea dura del Partido Republicano la que toma el mando aquí y esto me hace presumir que probablemente las posibilidades de que haya un choque en el Congreso respecto a la aprobación del presupuesto del próximo año está latente. Es decir, es posible que creo que es dentro de 15 días, algo así, que se tiene que aprobar el nuevo presupuesto, se vence la prórroga que dieron hace poco y allí podría haber un choque y podría haber incluso una parálisis técnica del gobierno. No estoy pronosticando que esto vaya a pasar, pero me da la impresión de que los ánimos en Washington se están radicalizando, no se están suavizando. Bueno amigos, ahí está mi correo electrónico, ahí está, les pido que se suscriban a mi canal de YouTube para poder seguir creando contenido y seguir creciendo. Y hoy, por cierto, les quería comentar, amigos,
brevemente, muchos de mis clientes, a ellos, a ustedes, a mis clientes, yo los ayudo a construir su patrimonio para el futuro, a invertir bien el dinero, dejarlo ahí por muchos años para cuando lo necesiten. Ese es un trabajo que podríamos llamar de la ofensiva. Pero hay otro que es defensivo, y es que a veces consigo clientes que no están bien protegidos porque no tienen, son jóvenes y no tienen un seguro de vida, cosas que es necesario para un joven que tiene sus años productivos por delante. Ya después de cierta edad, el seguro de vida no es importante, no es tan necesario. Y sobre todo el seguro de salud. Como siempre les digo, si tú tienes un portafolio de inversión para tu futuro, tú tienes que protegerlo. Si mañana tienes un accidente, una enfermedad que te cuesta 50, 100 mil dólares, 200 mil dólares o más, eso puede desbaratar tu finanzas. Entonces tienes que estar protegido. Les digo todo esto porque si alguno de ustedes quiere información sobre seguros de salud o seguros de vida, avíseme. Es un área que estamos trabajando, no yo directamente porque yo estoy de lleno en lo que hago, pero a través de mi esposa Ana Luisa, que sí está trabajando en esa área. Y hemos podido ayudar a personas que a lo mejor ya tienen un seguro, pero no es el ideal para ellos o no es el más eficiente. Bueno, en fin, lo que les quiero decir es, si alguno de ustedes tiene curiosidad sobre el tema, siéntanse en libertad de escribirme a ese email y podemos conversar, por supuesto, sin ningún compromiso. Siempre le daremos a todos un buen consejo. Bueno, seguimos. El dólar subió porque se deteriora el apetito por el riesgo y suben los rendimientos de los bonos del tesoro. Lo hemos visto siempre. Mientras que suban las tasas de interés, subirá el dólar. Y el petróleo también subió por temor sobre el impacto de la guerra en el Medio Oriente. Y entiendo que Israel ratificó hoy que la invasión terrestre, la acción terrestre en los territorios palestinos va. Y eso, por supuesto, siempre genera nerviosismo en los países de alrededor. Y hoy hubo datos sobre vivienda. Fíjense, las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos aceleraron en septiembre. La semana pasada vimos datos sobre las ventas de casas usadas, que es el mercado más grande, porque las casas usadas son todas las casas que hay, que han sido construidas por siempre. Ahora, este mercado es más pequeño. Estas son las viviendas nuevas que las constructoras construyen para vender a sus primeros dueños. Por primera vez, este es el mercado primario. Ahora, ese mercado se aceleró en septiembre. Esto demuestra que la economía sigue estando fuerte. Esto además es causado porque en el mercado secundario, que es el más grande, no hay oferta de casas, no hay mucha oferta porque quienes tienen casas no las quieren vender, por lo que ya les he explicado aquí. Quienes compraron casa en los últimos 4, 5, 6, 7, 10 años tienen unos créditos hipotecarios muy bajos, a unas tasas de interés muy bajas, y si venden su casa pierden ese crédito. Entonces no lo quieren hacer. Hay muy poca oferta de casas usadas. Entonces la gente, los compradores están buscando viviendas nuevas. Subieron las ventas, pero aún así financiarlas no es fácil porque las tasas hipotecarias están en niveles récords de alto. Y esta es la información que se dio hoy. Ahí vemos miércoles 25 de octubre a las 10 de la mañana tuvimos esta información. Se esperaban 680,000 viviendas, es decir, que las ventas que se dieron en el mes de septiembre fuera una cantidad que anualizada equivale a 680,000. Sin embargo, fueron 759,000. Es decir, se están vendiendo muchas más viviendas nuevas de las que se esperaba, y de nuevo esto habla de lo fuerte que está la economía a pesar de las altas tasas de interés. Y señores, mañana jueves hay data importante, se los asomo aquí de una vez. Mañana 8:30, antes de que abra el mercado, el GDP, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Lo que espera el mercado es que sea de 4,7%, que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos haya crecido a un ritmo de 4,7% anual en el tercer trimestre del año. Eso es un número muy grande, muy fuerte. Si esto se confirma o si viene más fuerte que esto, pues seguirán probablemente subiendo las tasas de interés. Veamos si hay sorpresa hacia arriba, sorpresa hacia abajo, o si viene en línea. Y también mañana hay data de desempleo. Las solicitudes de subsidio por desempleo se esperan 207,000. Veamos con qué viene. Y el viernes, señores, hay data de inflación. La data más importante esta semana es el viernes, así es que en mi próximo video hablaremos de lo que pasa aquí mañana jueves y de lo que pasa el viernes con esa data. Y Nick Timiraos nos dice que los créditos hipotecarios llegaron a 7,9%, la hipoteca a 30 años, y las aplicaciones para hipotecas han caído muy fuerte últimamente. Aquí les tengo el gráfico. Este es la tasa de interés para un crédito hipotecario a 30 años. Fíjense, este gráfico viene desde el año 2000 o un poco antes. Este nivel de tasas no se veía desde el año 2000. Desde hace 23 años no era tan caro pedir un crédito hipotecario para comprar una vivienda. Y estas son las aplicaciones que hacen las personas para obtener un crédito hipotecario y comprar vivienda. Esto viene desde el 2017. Fíjense que cuando llegó el COVID, ahí en el 2020, vemos un bajón porque el mercado se paralizó básicamente por unos días, y luego se recuperó, subió, vino todo un boom con el tema de las viviendas, pero bueno, ha venido cayendo, y fíjense que en este momento está a un nivel bastante por debajo del peor momento de la pandemia. Así es que esto
nos da a entender que se ha paralizado ese mercado. Es difícil comprar casas con unos créditos hipotecarios tan caros. Mientras tanto, desde Europa, Lagarde nos recuerda que la lucha del Banco Central Europeo contra la inflación aún no termina. Y bueno, esto quiere decir que podría ser necesarias nuevos aumentos de tasas de interés en Europa. La desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos hace sonar más alarmas. La verdad es que hay mucho pesimismo en este momento con los vehículos eléctricos. Yo creo que son el futuro, pero bueno, varias empresas, Tesla ha caído de precio. Yo estoy esperando que rompa la barrera de 200 hacia abajo para tal vez agregar un poquito a esa posición. De nuevo, no es recomendación de inversión, pero hay un pesimismo importante con los carros eléctricos en este momento. Y hoy General Electric anunció que en un acuerdo que tenía con Honda o con Toyota, creo que con Honda, para invertir $5.000 millones para producir carros eléctricos a buen precio, desecharon ese acuerdo. Yo creo que Elon Musk está arrasando con esta industria. Elon Musk está bajando los precios de los Tesla, es el productor más eficiente, y creo que en vez de ganar más dinero, lo que está haciendo es bajar y bajar y bajar los precios, sacrificando márgenes y sacrificando ganancias para ganar market share, para ganarse un pedazo más grande del mercado, y en el camino, cuidado si no termina quebrando a algunas empresas ensambladoras de vehículos. Y por su parte, Porsche advirtió que el lujo no es inmune a los problemas económicos. También los ricos sufren cuando las tasas de interés suben y recortan algunos gastos. Y la locura de los Ozempic genera grandes flujos hacia farmacéuticas y fondos daneses. Bueno, obviamente la gente que quiere comprar acciones de Ozempic a veces lo hacen directamente. Lo que hacen es comprar un ETF europeo o un ETF danés, y hay muchos flujos de dinero hacia allá. Esa es una fiebre que hay en Wall Street, y esta no es la lámina, esta sí. 7,4 millones de brasileños ejercen el teletrabajo, según un estudio del gobierno, que por cierto, Zoom, una de las empresas que está en el epicentro de este tema de trabajar desde la casa, Zoom hoy tocó su punto mínimo del año también. Pero bueno, Zoom tiene mucha competencia, es un gran producto, yo lo uso, pero tiene mucha competencia Microsoft, incluso Meta podría ser un competidor en el futuro de Zoom. Y bueno, señores, los cierres de los mercados, fíjense, hay mucho verde en la jornada de hoy miércoles. Sospecho que mañana jueves la jornada va a ser muy distinta, porque después de lo que pasó hoy en Wall Street con tanto pesimismo, con tanto rojo, probablemente mañana las bolsas de Europa abren ahora, en 3 o 4 horas abren las bolsas asiáticas, perdón, y yo sospecho que va a haber algo de rojo, algo de nerviosismo después de lo que vimos hoy. Y aquí tenemos que en la sesión de hoy miércoles, Tokio, Hong Kong y Shanghai estuvieron en verde, Seúl en rojo, y Tel Aviv estuvo en rojo un 0,23%. En Europa el Stoxx 600 estuvo arriba un 0,4%, y todas las bolsas europeas menos Milán estuvieron en verde. Y en nuestro continente vemos que en Sao Paulo una caída, en Buenos Aires 4,91% arriba. La volatilidad de esa bolsa ya hemos explicado aquí muchas veces a qué se debe. Y en Ciudad de México subió un 1,01%. Y Nueva York, jornada dura, en roja. El S&P 500 cayó un 1,43%. El Nasdaq un 2,43%. El Russell 2000 cayó un 1,67%. La volatilidad subió y está sobre 20%. El rendimiento de los bonos del tesoro subió. Fíjense, el bono a 10 años, ya lo vamos a ver en detalle, pero cerró en 4,95. Está a menos de 5 puntos básicos de llegar nuevamente a 5%. Ya tocó 5%, pero cada vez que toque 5% va a generar un efecto psicológico en el mercado probablemente. El dólar se fortalece porque las tasas suben. El oro también se fortaleció ligeramente, tal vez por los riesgos geopolíticos y el conflicto en el Medio Oriente. El petróleo subió, como ya les digo, nerviosismo por lo que puede pasar en el Oriente Medio. Y el Bitcoin, que está en un rally de hace varios días en 34.500 al momento de hacer esta imagen. Aquí está el mapa de calor, rojo por todas partes. Las magníficas 7 como las llaman, las tecnológicas todas en rojo, menos Microsoft, que tuvo una buena sesión porque reportó ayer martes y gustó, un monstruo de empresa, increíbles los números, y ahora con todo el tema de la inteligencia artificial la perciben como el líder de la inteligencia artificial junto con Nvidia, y los inversionistas están eufóricos con Microsoft. Increíble, una empresa que no es joven, una empresa que ya tiene 30 o 40 años y que sigue creciendo y sigue produciendo ganancias exorbitantes. Pero bueno, no todo fue rojo, hay verde. Y fíjense, hay verde, por ejemplo, en el sector de utilities, de los servicios públicos, y también en el sector del consumidor, los productos básicos del consumidor, como pasta de dientes, refrescos, comida. Entonces, esto me hace ver que hoy los inversionistas empezaron a
digamos, estuvieron calculando que las posibilidades de una recesión y de tiempos duros podría venir y entonces compraron servicios públicos que son como una cosa muy segura, aun cuando la economía esté muy mal, porque las empresas de servicios públicos siempre van a ganar dinero casi que por ley. Y bueno, cosas de consumo, productos para el consumidor muy básicos. La gente, por más que haya una crisis, no va a dejar de comprar pasta de dientes, champú, jabón, papel higiénico y ese tipo de cosas. Esas empresas, a esos sectores les fue bien en la sesión de hoy. Y aquí tenemos el barómetro del mercado, todo en rojo, pero bueno, hoy a quien le fue mejor fue al sector de value, por esto mismo que les estoy diciendo, y quienes más sufrieron fueron el sector de crecimiento, como lo pueden ver allí. El índice de miedo y codicia sigue instalado en el miedo y hoy definitivamente se sintió miedo en la sesión de hoy. Veamos cómo evoluciona eso el resto de la semana. Estos son los cierres de los rendimientos de los bonos del Tesoro y vemos el bono a 10 años en 4.96 en esta foto. Este fue el cierre definitivo. Bueno, a 4 puntos básicos de llegar a 5. El bono, los bonos más largos, 20 y 30 años, cómodamente instalados sobre el 5%. Bueno, esta es la situación de las tasas. Amigos, los dejo hasta aquí. Espero que esto les haya sido útil. Si puedo, les hago un video mañana. Si no, lo trataré de hacer el viernes. Seguimos en contacto y en sintonía. Saludos.